Y arrancamos con el primer tema de hoy. El doctor Ken Brantley y la enfermera Nancy Ritchbull, contagiados por el ébola, ya están en Estados Unidos para ser tratados. Su regreso al país contó con altas medidas de seguridad para evitar que contagien a otras personas. Sin embargo, diferentes sectores en Estados Unidos han rechazado el ingreso de estos dos voluntarios por el temor a que el virus mortal se propague en la nación norteamericana. Virus del ébola fuera de control en África. Lo que hasta hace pocos días era considerado una tendencia epidémica por la Organización Mundial de la Salud no da tregua en África Occidental. Los esfuerzos de las autoridades y el personal médico para detener los contagios en Guinea, Sierra Leona y Liberia parecen ser insuficientes. Para algunos expertos, así quedó demostrado luego de que dos voluntarios estadounidenses contrajeran el virus en África Occidental. Por esta razón, Washington ordenó la evacuación inmediata del Dr. Ken Brantley y Nancy Ritchbull a los Estados Unidos para ser intervenidos en la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Emory en Atlanta. Esta decisión causó polémica y a través de Twitter, el multimillonario estadounidense Donald Trump publicó varios mensajes en los que criticó al gobierno del presidente Barack Obama por su determinación de traer de África a los doctores quienes atendieron la epidemia de esta enfermedad en Liberia. No permitan que los pacientes de ébola entren a Estados Unidos. Trátenlos al más alto nivel en donde están. Estados Unidos ya tiene suficientes problemas. Aunque las autoridades y la Casa Blanca han negado que la presencia de los enfermos puedan representar un peligro para la población, el miedo persiste. Por otro lado, la preocupación a nivel mundial aumenta y el rápido avance del virus del ébola ha generado que varios países de Europa como Francia, Inglaterra, España e Italia prendan sus alarmas ante la posibilidad de que la enfermedad llegue a sus territorios. Por el momento, la OMS ha registrado 1.600 personas contagiadas por el mortal virus y 887 víctimas mortales en África. Y abrimos esta mesa de debate. Saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Luis Quevedo. Él es periodista, científico, director del programa Ciencia, Salud y Tecnología de NTN 24. Desde los estudios de NTN 24 en Washington está con nosotros Maricruz McGowan, estratega republicana, analista internacional, graduada en estudios legislativos de la Universidad de Georgetown. Y desde Miami nos acompaña el doctor Antonio Cisneros, médico e ingeniero biomédico. Señores, gracias por participar con nosotros. Bienvenidos. Maricruz, quisiera tal vez empezar por lo polémico. Cuando uno ve estos tweets de Donald Trump el día de ayer, la noche de ayer, uno se pregunta, bueno, ¿con qué argumentos el señor Trump tuitea lo que tuitea? ¿Qué piensa usted de esos comentarios del señor Trump? Bienvenida. Bueno, en general en el pasado, gracias Andrea, gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia. Hay que ver, históricamente, el señor Trump no ha estado de acuerdo mucho con la administración, por supuesto, del presidente Obama y lo ha criticado de sus decisiones cerradas y de su falta de liderazgo, que en muchas oportunidades él tenía un caso, un motivo para criticarlo. Pero yo no creo que esta vez él está en lo correcto. Estos son dos doctores que estaban haciendo una labor muy noble, ayudando al prójimo y haciendo lo que todo doctor debe hacer, salvar vidas humanas, y este es su país y ellos deben volver a su país. Además que si se trata del ébola, no va a haber mejor país para tratarlos que acá. Y yo creo que la preocupación más grande debería ser a nivel mundial, porque hay personas que pueden haber viajado a estas zonas, estar infectadas y no saberlo, tener un periodo de principio de la infección y poder ir a cualquier otro país donde no los van a esperar con todas las precauciones o no los van a traer con todas las precauciones que están haciendo acá en los Estados Unidos a estos dos doctores. Y yo la verdad no concuerdo esta vez con el señor Trump. Luis Quevedo, bienvenido. Gracias, Luis, por acompañarnos. Entonces, vamos más al fondo. ¿Representa un peligro para Estados Unidos y el continente americano ese traslado de estas dos personas a Atlanta? El comentario de Trump es producto, y lo voy a decir así de frío, de la ignorancia. Bueno, por un lado no representan ningún peligro, y menos en un país con las instalaciones de sanidad y de investigación como es este en el que me encuentro ahora mismo. Ahora, no puedo dejar de empatizar en cierto sentido con Trump y con mucha gente que pues se sienten incómodos ante eso. Mira,
es necesariamente porque no conocen bien, pero es que tal vez la comunicación no es fácil entender las sutilezas de unas y otras enfermedades infecciosas. En este caso entiendo que ébola es algo que genera mucho miedo y que es lícito que genere mucho miedo. Entonces, para eso estamos en un programa como ahora. Tú propones este debate para intentar esclarecer y educar un poquito. ¿Es mortal? Sí, es muy mortal. Llega a tasas del 90%. ¿Es contagioso? Tremendamente contagioso. Pero relativamente nuevo. Mira, tiene 10 años más que el VIH y cuenta con apenas unas miles de víctimas en toda su historia. Compáralo con los casi 40 millones que lleva el VIH-Sida acumuladas en todavía menos años. Entonces, tenemos que poner esto en perspectiva. ¿Qué es lo que pasa con el ébola? El ébola es altamente contagioso, muy mortal, es muy rápido, pero se conoce muy bien qué medidas hay que tomar para no contagiarse. La cuestión es, lo que está sucediendo ahora en esta zona, en Guinea, en Liberia, lo que está sucediendo simplemente es que las medidas de salud no son las adecuadas para este tipo de infección. Y no lo son porque no lo pueden ser. Es muy difícil donde no existe una infraestructura médica y de salud que está preparada para lidiar con un caso como este. No se la inventa uno de un día para otro, y menos conforme se va viendo la gravedad creciente de esta epidemia. Ahora, hablamos de Estados Unidos, están preparadísimos. Mira, mientras estamos hablando ahora mismo, los laboratorios del CDC, el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas aquí en Estados Unidos, analiza muestras de un paciente que fue ingresado la noche del domingo aquí precisamente en Nueva York con síntomas que podían encajar con los de ébola. Al parecer, los estudios preliminares dicen que no lo va a tener, pero si tú hablaras como hice yo estos días, con los responsables del hospital, todos están perfectamente tranquilos porque saben que lo tienen controlado. Eso sí, lo tienen controlado porque toman las medidas necesarias. ¿Qué podemos hacer con Trump y compañía? Mira, llevarles la contraria, ya me gustaría a mí tener los seguidores que tiene este señor en Twitter. Lo único que podemos hacer es aprovechar sus salidas de tono para captar la atención y educar a la gente. Vamos a darle paso al señor Cisneros, al doctor Cisneros. Bienvenido, doctor Cisneros. La misma pregunta casi, y yo me voy un poco más allá, porque Luis lo pone en perspectiva y tal vez nos da un respiro de cómo se ha tomado la cuestión mediática sobre el ébola. Pero ojo, por ejemplo, el director de la OMS calificó de inadecuada la respuesta de los países africanos. Médicos Sin Fronteras dice que esto se salió del control, que está sin control. Y los mismos de la OMS dicen que se está moviendo más rápido que los mismos esfuerzos que se están haciendo para controlarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por esta oportunidad que me das de conversar de esto. Primero, en principio, totalmente de acuerdo con las otras dos personas que me acompañan en este foro. Estoy de acuerdo con que básicamente Trump está revelando pues una gran ignorancia, pero yo creo que más un gran protagonismo. Es lo que quiere es simplemente aprovechar cualquier circunstancia mediática para figurar, ¿no? Volviendo al asunto que nos lleva, toda enfermedad tiene dos componentes. Una es la agresividad misma del germen, en este caso es un virus, y la otra la susceptibilidad del huésped, es decir, el estado de condición médica o de salud que tenga la persona una vez que se infecta. Adicionalmente a eso está la condición de las capacidades del país o de la comunidad de tratar a ese paciente una vez infectado. Este escenario es casi la tormenta perfecta en África porque tenemos un virus letal, una letalidad del 60-70%, que se contagia no tan fácilmente como algunos han señalado. Para que la persona esté en contacto, se infecte con este virus, tiene necesariamente que entrar en contacto con algún tipo de fluidos orgánicos de la persona infectada o en contacto con algún objeto que esa persona haya tocado, bien sea su sudor, su saliva, sangre, orina, cualquier fluido orgánico que contenga el virus, bien directamente por trato del paciente o bien en contacto con superficies o objetos que ya ha tocado. Por eso es que los primeros infectados son precisamente los que cuidan a estos pacientes, porque son los que están potencialmente en contacto. Y esa es la razón por la cual ustedes ven esta suerte
suerte de trajes extraterrestres que utilizan las personas que manipulan a estos pacientes, porque es importante que todo lo que entre en contacto con el paciente sea aislado. Ahora, no tiene el mismo grado de contaminación, de infección, que tiene por lo menos el virus de la gripe, que con solamente estar en presencia de goticas de saliva o en el ambiente donde una persona estornude o por vía aérea, puede uno infectarse. Ahora, quiero que escuchemos a Macky Sall. Él es presidente de Senegal y envió un mensaje a la comunidad internacional y dijo que el ébola no era una enfermedad solamente de África y que es una amenaza para la humanidad. Escuchémoslo. Le diré a la comunidad internacional que el ébola es una enfermedad devastadora. No es una enfermedad africana. Tienen que ver este virus como una amenaza para la humanidad. Es una amenaza porque con los vuelos intercontinentales, todo lo que se necesita es un vuelo hacia Estados Unidos o Europa para tener una crisis global, una crisis total. Señora McGowan, esa es la lectura también que se está dando. Esto es un presidente de Senegal que está en ese continente y está diciendo, ustedes lo están viendo como que solo es de África. Yo leía hoy que decían que el virus se propaga y se puede propagar a la velocidad de un Boeing, un pasajero en un avión. Eso es precisamente lo que estaba diciendo, más que la preocupación que tiene el señor Trump con los de Estados Unidos. Esta es una epidemia que puede tener connotaciones políticas y en un momento muy difícil para todo el mundo. Estamos lidiando con muchas emergencias, con muchas crisis en Ucrania, en Gaza, los problemas que hay en Afganistán, que tuvimos hoy día un general después de muchos años que lo asesinaron, etcétera. Y también acá y en Europa, en todos los otros países, con problemas de no tener suficientes fondos para lidiar con problemas médicos y más aún si llegan a un nivel de epidemia como es en África. En cierto sentido, este señor, el presidente, tiene la razón en decir sí puede volverse una enfermedad del mundo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que acaba de contagiarse y que no tiene todos los síntomas todavía y tiene que viajar, como tú dijiste, va en un avión donde es un ambiente muy contenido, donde hay solo un par de baños que todos usan, que hay la posibilidad de que contagie a otras personas y que eso se pasa literalmente a cualquier parte del mundo. Eso sí, yo lo vería como un peligro. Un riesgo. Si esta persona se traslada a un país que no tiene la capacidad médica que tienen los Estados Unidos o otros países en desarrollo, sí podría volverse, expandirse la epidemia a otros países. Y eso sería algo muy triste y eso es algo que sí Estados Unidos y otros países en desarrollo tendrían que intervenir inmediatamente. De acuerdo, Luis, con lo que dice la señora McGowan, y yo voy un poco más allá. Deben prohibirse los vuelos desde esos países, como algunos países europeos están proponiendo, incluso hablar de cerrar fronteras. Mira, esto supongo que es potestad de cada país o la autoridad reguladora pertinente. No quisiera entrar en algo que va mucho más allá de mi área de expertise. Mira, que si es grave o no es grave, sí, por supuesto es grave. Que si un paciente puede entrar, un infectado puede entrar en un avión y volar a otro lugar y tal cual, sí. Lo que pasa es que, de verdad, llamo otra vez la atención a cuidado, porque todos hemos visto películas como Contagion y cosas por el estilo. El ébola es que no es así. Es importante que quede claro, la biología de este virus no es así. Es muy mortal, pero no es tan contagioso. Solo hay una manera de contagiarlo y es por fluidos, como bien decía mi contertulio. Se sabe cómo evitar eso. Sí que hay que tomar medidas y en eso la OMS, Naciones Unidas y los presidentes regionales tienen mucha razón en llamar la atención. No cuesta dinero contener la infección. Históricamente las infecciones de ébola han sido como relámpagos. Son muy vistosas, ciegan, muere mucha gente desgraciadamente, pero aparecen y desaparecen. Lo que hay que hacer es un esfuerzo de contención. Que escape de allá y cause una pandemia es prácticamente imposible dada la biología del virus. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos con los que he estado hablando, por ejemplo, Adolfo García Sastre, que es el codirector del Instituto para Enfermedades Emergentes del Mount Sinai, el hospital donde está ingresado el paciente, el supuesto o el posible paciente aquí en Nueva York. De verdad, estamos hablando de otra cosa. Ahora, si este es un buen caso para examinarnos,
examinar nuestra conciencia y pensar si nos tiene que dar vergüenza la de dinero que estamos gastando en los otros conflictos, para los que, por cierto, yo no sé cómo se eliminan los virus que están matando gente en Oriente Medio, en la frontera entre Rusia y Ucrania y tal, pero sí sé cómo se puede contener lo que está pasando en África. Es una vergüenza que no usemos más dinero del que estamos gastando allí en contener algo que sí podemos saber cómo salvar vidas. Ahora, doctor Cisneros, también hay un mea culpa a la ciencia, lo decía hoy la directora de la OMS aquí en Colombia, que dice, bueno, la ciencia tal vez tiene un mea culpa que se durmió en los laureles, porque ya lo decía bien también Luis, este virus lo encuentran hace 40 años, ya en el 2000, si tengo bien la cifra, hubo un brote también en África. ¿Se ha dormido la ciencia en cuanto a esto? No hay una vacuna, todavía no hay un tratamiento, recién dicen que hay un suero experimental que se usó en el doctor y en la enfermera que no es confirmado tampoco. Sí, de hecho, fíjate que es importante. Eso se identificó precisamente allá mismo en el río Ébola y empezó en el 76, fue la primera documentación de este virus, que normalmente estaba confinado a la especie de simios, a los monos, pero de alguna u otra manera pasó a humanos a través de una mutación. Lo importante es saber que yo creo que una de las razones que motivó el traslado de estos dos americanos a los Estados Unidos es para llevarles un más estrecho seguimiento, ya que ellos fueron sujetos a una terapéutica de carácter investigativo. Sí había ya una compañía en los Estados Unidos, aunque no se sabía porque no tenía aprobación del FDA, que está desarrollando un anticuerpo monoclonal, es decir, un anticuerpo sintetizado en el laboratorio, que pareciera haber tenido en este doctor Brantley un gran éxito en revertir los síntomas. No sabemos si eventualmente él va a superar esta crisis, pero todo hace pensar, las primeras noticias, que el resultado de la utilización acelerada de este medicamento, porque por razones obvias, porque el paciente estaba en condiciones críticas, parece que haber mejorado. Yo me imagino que las autoridades sanitarias y los mismos bioquímicos que están trabajando en estas drogas quisieran tener un control más preciso de estos pacientes, y esa es una de las razones por las cuales yo creo que fueron trasladados acá. Primera pausa. Revisamos opiniones de nuestros tuiteros a esta hora que quieren también ser parte del debate. Les hemos preguntado por ese traslado a Atlanta del médico y la enfermera estadounidense contagiados de ébola, que ha creado pues tanta polémica y, como bien también usó la palabra Luis Quevedo, miedo en la sociedad norteamericana y, ¿por qué no?, también en el continente, en la región. Jorge Lamino dice, no estoy de acuerdo, se lo debió hacer en un buque hospital en alta mar. Hay que precautelar. Rita nos comenta, yo vivo en Atlanta y no siento ningún miedo. Ellos saben lo que hacen. Rod Páez nos comenta, es peligroso, podría ser el inicio de una pandemia global de terribles consecuencias para la humanidad. Son opiniones de nuestros tuiteros.